Hey everyone on YouTube, hello, or given the topic of this video I should say, hola a todos. I'm Pietro, this is my first ever travel vlog video here on YouTube. Earlier this year, in April, May, I have visited Peru with my dear friend Andrea, who I'm sure is thrilled to be part of this video too. It's been an amazing journey. I go back right now if I could. I apologize in advance for the ChatGPT cover image. Unfortunately, my graphic editing skills are even worse than our current Italian national football team, and that's saying a lot. Having said that, for the first video, I selected our visit to Taquile Island on Lake Titicaca. This lake sits at the border between Peru and Bolivia, and it's the highest navigable lake in the world on the planet, and at an altitude of 3,812 meters. That's what Wikipedia says. We got to the island on a boat from Puno. Most of the tourist tours get there in the late morning, as we did. Head to the main square uphill, have lunch in the one community restaurant that exists on the island, and then leave. This way you basically stay on the island a mere couple of hours, and although it's better than not visiting it, of course, you cannot explore anything around the island itself. We chose, and man am I happy with our choice, to spend a night on the island. We booked it via Booking actually. There are a few families on the island that have extra rooms to accommodate visitors. Our lovely host name is Celso. You will see him later in the video, and he is with his wife Juana. I will leave the link to his booking page in the description of the video down below. And by spending a night, we were able to properly explore the island during the afternoon of our first day, also with basically no tourists around. So enough with me talking. Let's dive into the first day, starting from our arrival with the boat. If you like this video, it's YouTube, leave a like, a comment, also for any questions that you might have on the experience, if you want to do something similar yourself, and consider subscribing. I still need to understand whether I should put together more videos from our trip, which took 2 whole weeks. So, first day. And where are we? We are lost in the middle of somewhere where I could get seasick at nearly 4,000 meters. I thought you were gonna say you were lost in the middle of a paradise for you. We are in Taquile. We've just left the home of the family that is gonna host us for the night. Familia Celso. Lovely guys. And so far it's still a spectacular day. And now we're gonna go to the main square to eat, because so here it's like a community, and for example also they rotate in terms of which families are gonna host tourists and whatnot. And then it's also the case for, like, there's a community restaurant, so we're gonna go there and let's see. So you can see up here, well, I don't know how much, but it's spectacular views. And we're still like in the lowest part each of the island. We were told that then up there they have the Pachamama, so the highest mountain, the highest peak, the highest point in the island. This is the school. This is the secondary school. And that one there is the primary school, right? Yes. That's what they said. A izquierda. A izquierda. And this is Taquile's main square. And there is a incredible view. This lake is enormous.
Pachamama. It's going to rain heavily in a few minutes, so we're just going to be here very quick. But indeed, from here, you are at 360 degrees on the entire Lake Titicaca. There should be Bolivia, right? That should be Bolivia. Then instead is Peru. And those are the clouds that are gonna just fall over us very soon. That is Amantani, the other island. No, wait, that is Amantani, I think. And yeah, we are in a very important place for the inhabitants of the island. See you, because we don't want to get swamped. All right, I promise this is the second and last time of only me speaking. Later in the afternoon and evening, we did eventually get rain. We got back to Celso's home, chilled there for a bit, had a very early dinner with the family, and went to sleep very early. Because we were fortunate enough that the day after was the weekly or bi-weekly, I'm not 100% sure, weekly occurrence where sellers come from Puno to one of Taquile's ports to sell goods. There are things that the Taquileños need that do not grow in Taquile. I don't know, rice or beer. There is no beer on trees yet, unfortunately. So we started descending to the port around 6 in the morning with Celso. I guess we really got the 100% authentic experience there, because although not caught on video later, we witnessed a Taquileño with a motorbike trying to carry way too much beer crates, simply resting on his back. They all fell after 1.5 meters of him driving. No one got severely hurt, apart from, well, quite a few beer bottles did. They all met their creator way too soon. But anyway, we were told that these kind of things are quite common, that can happen at this market. Later in the morning, Celso agreed to give me some of his time for a small interview on the history of Taquile and life as an islander there. That talk with him was, for me, one of the highlights of the whole trip. And I'm really glad that I caught it on video and I can share it with you. So, without further ado, here's the footage for the second and last day on Taquile. And maybe I'll see you in the next vlog. Ciao. It's like 6:30 in the morning and we are getting to the port, because today is one of the days, like the weekly occurrence where they have food that is brought from Puno, and so also our host needs to replenish his stock of everything. And also there's fishermen who come here, and yeah, and here there's no tourists, so it's pretty nice. See, a lot of drinks, so all kinds of water, gas. Esta feria es la que viene de la península. ¿Está bien si aparece en un video? ¿Está bien? Sí, claro. Hay varias embarcaciones que vienen de la península con mercaderías. Y toda esta gente que viene a venderlas son de la península, no son isleños. Claro, toda la gente de Puno que llega aquí y va a vender. Vende sus productos, y la gente local baja aquí para comprar para la semana. Traer esas cosas por arriba, esas son pesadas, ¿no? Ajá, sí, así es. Ok. Bueno, entonces voy a... Sí. Toilet paper, because of course everyone needs toilet paper. So some people have motorcycles. They're only allowed like for the early in the morning or later in the afternoon, I think, when there's no tourists basically. There's like fun, like in Germany, like
returnable water bottles. Sorry, beer bottles or whatever. Ooh. Zucca, no? Some kind of, this might be some kind of pumpkin. Yeah, di verdura. Sì, speaking French. There's chicken, so some meat. Cereals, I think. Different kind of cereals. Fruta. Fruits. Hi everyone, we're here in Taquile. We're with Celso. He's been our host for the night. And we're in this lovely island. I'm gonna ask him to tell us a bit about what's life here in Taquile, which is so different from our life in big cities in Europe, in Milan, where I come from, and so on. Pues Celso, muchas gracias para todo, para el ayer y hoy. Solo quería preguntarte un poco, quizás rápido, de tu historia. O sea, tú siempre viviste, tú eres taquileño, ¿no? Sí, así es, ajá. Bueno, mis amigos, entonces claro, yo soy un taquileño que yo he nacido aquí, igual como mis padres, mis abuelos, todos hemos nacido en esta isla. A mí yo quería compartir con usted también de nuestra historia, de cómo habitamos en esta isla, es lo que me contó mi padre. Entonces, mi padre dice que a los principios, antes mi padre dice que las primeras personas que habitaron en esta isla, me dice que fueron los pre-incas, pero eso dice que fue hace como 2000 años antes. Y después, no sé cuál ha sido el motivo para que todos los pre-incas fallecieran, todos ellos muertos. Por eso que justamente dentro de esta isla tenemos ruinas, en parte de arriba ruinas pre-inca, como aquí en parte de abajo. Son unas casas que están construidas de pura piedra, donde habitaron los pre-incas. Y después ellos todos murieron, y luego después de haber muerto todos los pre-incas, la isla dice que está vacía. No habitaba ninguna persona hasta la llegada de los incas. Los incas cuando llegaron aquí la isla estaba vacía. Vacía, no había así nada, es, nadie. exacto. Y entonces, y para que llegaran acá los incas, el motivo dice que fueron los españoles. Cuando los españoles arriban a Perú, y en Perú conquistan todo el imperio incaico en Cusco, y el Inca es derrotado por los españoles, y los incas dicen que se esparcen por todo Perú, por todos lados, en busca de un refugio. Y un grupo de incas arribó a esta isla, a Taquile, creyendo o pensando como esta isla estaba en el medio del lago, estarían seguros aquí, que nadie nos los atraparía. Pero no. Ajá, sí, llegaron aquí y los incas estuvieron refugiados aquí. Pero después igual arribaron los españoles a esta isla, ¿Cuándo? comandado por Pedro González de Taquila. Pedro González de Taquila era un español. Entonces, ¿Cuándo llegó él más o menos? me dice que es como casi como 450 años antes, ajá. Y entonces, y luego también mi padre me dice que antes esta isla, el nombre era en quechua, no era Taquile como es ahora. Su nombre en quechua es Intitica. Inti en quechua es el sol y tica es la flor. Entonces el nombre de la isla era en quechua se llamaba Intitica, en español se traduce como la flor del sol. Entonces cuando arribó aquí el Pedro González de Taquile, el español, no gusta el nombre quechua y lo cambia por su apellido que es Taquile. Entonces desde ese momento ahora lleva Taquile, es el apellido del español. Y luego cuando arribó aquí el español, lo encontró a los incas refugiados, pero él decidió habitar en esta isla, el español. Entonces no les ha matado a los incas, sino que él usó en el trabajo en la agricultura. Los incas trabajaban en la agricultura para que coma el español. Entonces quizás en esta isla, quizás los incas eran pocos, como que no abastecían mucho en el trabajo en la agricultura. El español fue a las penínsulas para traer gente para la isla, para que trabajaran para él.
Por ejemplo, en esta isla hay 3 familias que provienen de afuera de las penínsulas. Un apellido que es Quispe viene de la península de Puno. Y el otro, Guata, viene de la península de Juliaca, que está al norte de Puno. Y tú tienes apellido Guata. Guata, ¿no? Exacto. Mis ancestros están en norte de Puno. Y otro apellido que es Machaca viene de la península de Copacabana en Bolivia. En Bolivia. Ajá, entonces, de esos 3 lugares el español había traído gente aquí para que trabajaran aquí para el español. Entonces, tanto como los incas, como la gente de afuera, trabajan para el español. Trabajan después. Quizás el español, como ya estuvo un poco tiempo, que de Perú los españoles se retiran, Pedro González de Taquile también decide marcharse de esta isla, irse, y dejándolo solo a los incas y a la gente que él había Que había traído de traído. afuera. Sí, ajá. Entonces los incas, al ver que el español se había marchado todos, entonces ellos formaron las comunidades y se dividieron las tierras por igualdad las tierras y luego se mezclaron con la gente de península, con los incas, se mezclaron y desde ahí nosotros provinimos. Entonces, como les decía a usted, amigo, que mi nombre es Celso Guata. Mis ancestros están en Juliaca, el norte de Puno. Mi esposa se llama Juana Machaca. Sus ancestros están en Copacabana, en Bolivia. Entonces, estamos ahora una raza mixta que habitamos en esta isla. Y luego, en ese tiempo también, como le decía, de que las tierras se dividieron por iguales. Y ahora, hoy en día, nosotros, todas las tierras que tenemos se basa en las herencias. El papá va dividiendo la tierra Con los hijos. con los hijos de acuerdo a qué cantidad de hijos tiene. Por ejemplo, más que todo en tiempo de mis abuelos y mis padres, una familia es familia grande. Siempre tenían como 10, 8 hijos. Era normal. Porque ellos pensaron que para tener más hijos, tú podías hacer rápido las cosas. En la agricultura, en el trabajo, en la construcción de la casa, con la ayuda de los hijos podías hacer rápido. Pero ellos no pensaron que esos hijos, cuando tú creces, cuando se casan, tenías que dar parte de tu tierra. Y como esta es una isla, tu tierra cada vez está más pequeña. Claro. Sí, ajá. Entonces, Si no van a ser trocitos de exacto, tierra ajá. muy pequeños. Ujú. Y entonces ahora, por eso que ahora los últimos tiempos ya no hay mucha tierra ya. Normalmente en esta isla, durante 5 años seguidos se trabaja la tierra. Y otros 3 años seguidos sí o sí tiene que descansar la tierra. Y así para que nos dé un poco más Sí, sí. de alimento, mucho mejor, porque si trabajamos todos los años se cansa la tierra y no nos da buena producción de agricultura. Entonces, y así ahora los últimos tiempos la gente se da cuenta que tener muchos hijos también es un poco gasto y no tienes mucha tierra, entonces ya no tenemos muchos hijos ya. Tenemos como 1 y algunos que tienen como máximo como 2 o 3 hijos. Ya no tienen más hijos como los Tú anteriores. tienes un hijo, has dicho. Solo tengo un hijo nomás. Entonces, hoy en día en esta isla, sobre las tierras, no somos iguales. Hay familias que tuvieron quizás en ese tiempo de mis abuelos o ancestros, 1 o 2, claro, tienen un poco Mucha más tierra. Pero los que tuvieron más hijos, como 10, 8, tienen cada vez más Hubo pequeña. muchas divisiones. Ajá, sí, entonces no somos iguales. Ahora, el animal vaca que le digo a usted, amigo, porque la vaca consume mucho pasto, y entonces justamente las familias que no tuvieron muchos hijos y algunos que nunca tuvieron hijos, porque hay familias que no pueden tener hijos, ellos sí aún tienen tierras grandes, ellos son los que tienen animal vaca. Ah, ok. Sí, Los hijos o la vaca, o sea, ya. Ajá, entonces, Depende. exacto. Entonces, las familias que tenemos muchos hijos, sí, solamente tenemos animal, oveja, gallina o el gato también. Y una pregunta, o sea, o sea, una cosa muy importante es decir es que el español no es vuestro idioma nativo. Vuestro idioma nativo es quechua. Vosotros habláis español y lo aprendéis en la escuela, por lo menos ahora. Se aprende en la escuela, o sea, en la escuela es en español, pero entre vosotros habláis quechua, ¿no? Así es. Eso es importante decirlo. Y quería preguntarte, o sea, ¿cuál es el día típico de tu día típico y de tu esposa, más o menos? Ya. Por ejemplo, normalmente nuestro primer trabajo es en la agricultura.
Por ejemplo, esta temporada que es desde enero, febrero, marzo, abril hasta mayo, hasta fines de mayo más o menos va a ser, es tiempo de la recogida de la cosecha. Porque aquí normalmente nosotros solamente el cultivo cultivamos con la época, con la temporada de lluvia. Y luego tenemos como 6 meses de época de lluvia y otros 6 meses sol. Entonces cuando es sequía, cuando hay verano, no cultivamos nada de productos. Entonces ahorita, por ejemplo, durante esta temporada cultivamos, pero todos esos productos, lo que cultivamos solo es para el consumo de nuestras familias, Propio. no para exportar a Puno, otros lugares, no, solo es para el consumo de nosotros. Entonces, el jornal diario, por ejemplo, mi esposa, cuando es un buen día para la agricultura, vamos a la agricultura para recoger la tierra. Y hay veces cuando tiene tiempos libres, hace un poco de textil, hace un poco de artesanía. ¿Ambos o solo tu esposa? Ambos hacemos, ajá. Entonces, y eso lo hacemos. Ese es nuestro, digamos, nuestro cotidiano diario. Sí, sí. Y unas veces tener gente vuestra. Exacto. Sí, porque todos los turistas todos los días no lo tenemos. Tenemos quizás como al mes, como 2 o 3 veces al mes que tenemos. Ok. Ahí más bien estamos con los visitantes. Como nosotros hoy. Sí, sí. Y ahora, como has dicho, ahora usted, el Celso tiene que irse porque tienes que intentar deparar insectos que están Sí, exacto, ajá. comiendo La papa. las papas. Pero Sí. tu tierra está, o sea, Mi tierra está en el sur de la isla, ajá, de aquí unos 30 minutos caminando. 30 minutos andando. Sí, andando. Y entonces significa que cuando recoges las cosas también te cargas. Ajá, sí. Y Todavía yo debo dejarlo ahí. sí, sí. Y para mañana por la mañanita, quizás contratarlo algún moto. A un moto. Sí, Ok. para que lo traiga. Ok. Sí, antes nuestros abuelos sí, todo lo hacían Siempre cargando en la espalda. Hasta nosotros también cuando éramos, porque los motos también aquí están habilitados así recién, casi como 5 o 6 años. Solo 5 o 6 años. Sí, más antes no. Y solo, o sea, después de las 4 y hasta las... Desde a partir de las 4 hasta las 7 de la noche. Y durante la mañana, a partir de las 5 de la mañana hasta las 8. Y a las 8, ¿empiezan ya a llegar turistas a las 8? No. No llegan, pero la gente aquí, por ejemplo, a las 8, ya la gente ya empieza a ir a los cultivos o algunos con los ganados, ovejas, van Ok. a pastear. Y no está bien que haya motos sí, en la... cuando hay motos, las ovejas se espantan. Ok. Incluso ha habido muchas ovejas que estaban preñadas, cuando corretean, saltan algo así, Y se y se pierden, pierden. Entonces, de eso ha habido mucha queja de la comunidad. Por eso es que los Dicho, motos... solo en esa o sea, son útiles para transportar cosas, pero o sea, solo en horarios muy definidos. ¿no? Exacto. Ok. Sí, es ahora. Pues no quiero robarte mucho más tiempo. Ya sabes que tienes que atender a las papas. Muchas gracias. Sí. La gente que va a ver ese vídeo en el otro lado del océano, sé que le va a disfrutar mucho, que es muy, muy interesante. Entonces, friends, chicos, Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, igual amigo también a Hasta usted. la próxima vez. Muchas gracias por haber visitado la isla, por haber venido. Y pues, esperamos que usted pueda volver en los próximos años, quizás con algún familiar. O si no, vamos a enviar nuestros amigos. Aquí siempre estaremos con brazos abiertos en mi casa para recibirlos. Muchas Muchísimas gracias. Suerte.